parece, una vez la Comisión Europea nos haya contestado con el informe, con todos los instrumentos que ha hecho para, ¿no?, dar esa seguridad a los universitarios ucranianos, la enviaríamos, una vez tengamos este informe, la enviaríamos para opinión a AFET. ¿Están de acuerdo, no? Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por esta petición tan importante para continuar protegiendo, pues, al pueblo ucraniano. Pasaríamos al punto 14, peticiones sobre el Estado de Derecho en España. Hay 8 peticiones. Petición 1024/2023, presentada por Carlos Tejada, de Nacionalidad Española, sobre el Estado de Derecho en España. Petición 1114/2023, presentada por Rafael Paz León, de Nacionalidad Española, sobre las negociaciones políticas y la separación de poderes en España. Petición 1117/2023, presentada por Daniel Moreno Fernández, de Nacionalidad Española, sobre el Estado de Derecho en España. Petición 1124/2023, presentada por Rosa Díez González, de Nacionalidad Española, en nombre de Unión 78, Foro Libertad y Alternativa, Foro España Cívica, Sacabat, NEOS, Cataluña Suma por España, de Español a Español, Pien Pared, Libres e Iguales y Citizens for Europe, sobre el Estado de Derecho en España. Petición 1129/2023, presentada por una persona de nacionalidad española, sobre el Estado de Derecho en España. Petición 1130/2023, presentada por una persona de nacionalidad española, sobre el Estado de Derecho en España. Petición 1147/2023, presentada por Irene Gálvez González, de nacionalidad española, sobre la situación política en España. Petición 1151/2023, presentada por Irene Gálvez González, de nacionalidad española, sobre la ley de amnistía en España y su presunta incompatibilidad con la Constitución y los tratados de la Unión Europea. De los peticionarios, si no estoy equivocada, hay presentes 5 peticionarios. De estos 5 peticionarios, 4 están a distancia y unos están presentes. Estos unos que están presentes aún no han llegado porque, bueno, estaban haciendo la entrada, están al caer, me dice la secretaría. Por tanto, cada uno de los peticionarios tiene 5 minutos y, por tanto, empezamos por la primera petición, 1029/2023, señor Carlos Tejada, que, si no me equivoco, está a distancia y debe estar conectado, si no hay ningún problema de conexión. Hola, buenos días. Muy buenos días. Me haría un favor, si se le puede ver toda... Exacto. Para la interpretación se le tiene que ver toda la cara, de alguna manera, para poder interpretar mejor. Pues muchísimas gracias. Bienvenido. Adelante, 5 minutos. De acuerdo, muchas gracias. El Instituto de Varieties of Democracies lleva apuntando en sus últimos informes anuales que estamos asistiendo a una ola de autocratización. Y esta autocratización se viene reflejando en múltiples dimensiones de nuestros regímenes políticos, y una de ellas es el Estado de Derecho. Dicho deterioro del Estado de Derecho lo estamos viendo en algunos países a lo largo del mundo y también en algunos países europeos. Es el caso de Polonia, es el caso de Hungría, pero ahora lo estamos viendo también en España. Es verdad que en España nunca ha habido un respetuoso, digamos, un respeto muy escrupuloso del Estado de Derecho, pero estamos asistiendo a una profundización de ese deterioro. Recientemente, bueno, ya ha habido informes acerca, pues, del grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. También la propia Comisión Europea ha criticado ciertos elementos del Estado de Derecho español, entre ellos, pues, la forma de elección del órgano de gobierno de los jueces, entre otros. Pero recientemente, como decimos, se han dado pasos en esa dirección de aumento o de agravamiento de ese deterioro. El Gobierno, por ejemplo, ha nombrado a exministros para cargos como magistrado del Tribunal Constitucional, es el caso de Juan Carlos Campo, también para fiscal general del Estado, el caso de la exministra de Justicia también, Magdalena Valerio. E incluso recientemente el Tribunal Supremo ha anulado el nombramiento de María Dolores Delgado para fiscal general del Estado, ha anulado el nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado también. Es decir, y así podríamos continuar con varios casos y varios nombramientos. Sin embargo,
Han pasado también otras cuestiones, la modificación de leyes, por ejemplo, para beneficiar a personas específicas con nombres y apellidos, eliminación de delitos como el delito de sedición, la modificación del delito también de malversación en contra de criterios europeos, o también la utilización política de los indultos con el objetivo de mantener o obtener el apoyo de ciertos partidos políticos a los que pertenecen dichos indultados. Pero el cenit lo hemos visto ya con la tramitación de la ley de amnistía y la aprobación de comisiones de investigación de las actuaciones que han realizado los jueces. La proposición de ley de amnistía supone una violación de los valores fundamentales de la Unión Europea que quedan reflejados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. En concreto, específicamente, el principio, o la igualdad y el Estado de Derecho. Esta amnistía supone en última instancia una ley singular que es una excepción para un grupo de personas de los cuales depende el gobierno. Por tanto, se van a excepcionar, se va a hacer una excepción a la aplicación de la ley general a cambio de la obtención de un apoyo parlamentario y se van a amnistiar delitos tan graves, o se pretende amnistiar delitos tan graves como el delito de terrorismo, como decimos, todo ello para mantener el apoyo parlamentario. Por tanto, dado y a la vista de este proceso de deterioro que estamos viendo y de, riesgo de incumplimiento de valores fundamentales, de los valores en los cuales se sostiene la Unión, reflejados en el artículo 2, pido a la Comisión que, en primer lugar, se interpele a la Comisión Europea para mejorar el procedimiento previo al artículo 7, ese mecanismo de Estado de Derecho que estamos viendo que no está funcionando realmente. En segundo lugar, que se introduzca en los actos legislativos que por razón de la materia se puede introducir una perspectiva de Estado de Derecho, de cómo ese acto legislativo va a ayudar a proteger y a revertir el deterioro de ese valor en el cual se sustenta la Unión Europea, que es el Estado de Derecho, y cómo ese acto legislativo va a proteger o va a permitir revertirlo, cómo va a impactar en la protección de ese valor. En tercer lugar, una condicionalidad más estricta de los fondos europeos al respeto más estricto de ese Estado de Derecho y que también, por último, el Parlamento Europeo constituya una comisión específica en materia de regeneración o protección del Estado de Derecho, que se haga un seguimiento de qué está sucediendo, puesto que se está erosionando en distintos estados este Estado de Derecho y cómo se va evolucionando, o cómo va evolucionando ese Estado de Derecho en Europa. Quisiera terminar apuntando que muchos de los ciudadanos estamos preocupados con cómo están evolucionando las cosas, por ejemplo en España, y que si no se adoptan medidas, o en última instancia solamente nos quedaría Europa, si no se adoptan medidas, muchos de nosotros veremos nuestra fe en la Unión Europea irreversiblemente deteriorada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos, les doy 5 minutos a cada uno de los peticionarios, luego haríamos comisión y luego grupos para concentrar. Petición, sí. Presidenta, acordamos que se iban a agrupar las peticiones. Por esto, les damos a todos... 5 minutos a cada peticionario. Sí, porque ¿Esto es la primera vez que ocurre? No, porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 peticiones y hablan 5 personas. Sí. Sí, o sea, 40 minutos de peticionario. Sí. Eso es insólito, nunca lo hemos hecho aquí. Siempre. O sea, cuando la práctica habitual de la Comisión de Peticiones es cuando hay varias peticiones que tienen el mismo sentido, en la misma orientación, se agrupan y se nombra un portavoz. Me está diciendo que por primera vez... Esto no es cierto. Sí, esto no uno es cierto. O dos, con un lapso de tiempo no es cierto. aproximadamente de unos mire la hemeroteca minutos. y verá que no es cierto. ¿Me puede dejar terminar un segundo? Hable usted. La práctica habitual en esta comisión es, cuando hay varias peticiones, otorgar un lapso máximo de 8 o 10 minutos, agrupando todas las intervenciones. Entonces, usted va a dar, en principio, han superado los 5 minutos el primero, en torno a 5 minutos a cada peticionario, con lo cual nos vamos a 40 minutos solo por la parte de los peticionarios. Por cierto, muchos de los cuales aquí no están todavía porque están dando una rueda de prensa, como muy bien dice mi compañera Auken, empezando el show. Me parece una falta de respeto a esta comisión de peticiones y al resto de peticiones que tenemos por delante, que tenemos una mañana y una tarde larga, por parte de algunos peticionarios que todavía no ocupan sus asientos aquí. Por lo tanto, yo quiero que quede claro
que me opongo a esta nueva forma de ejercer la presidencia y de facilitar y favorecer, como siempre, los debates que ustedes siempre ponen encima de la mesa para cumplir con sus objetivos políticos. Esto es otro escándalo más de los muchos que está llevando a cabo aquí el Partido Popular. Mire, primero que todo, son 8 peticiones y van a intervenir 5 peticionarios. 5 peticionarios por 5 minutos son 25 minutos, no son 40. Por tanto, realmente he concentrado todas las peticiones. Primero tenemos que saber contar. Y 5 peticionarios por 5 minutos son 25 minutos, no son 40. Por tanto, no exageremos, no hagamos populismo. Esta comisión, la prerrogativa del orden del día es de la presidenta. Y, por tanto, esta comisión, como tantísimas veces, y muchos coordinadores que están aquí me van a dar la razón, hemos visto muchas peticiones. Por ejemplo, la petición irlandesa anterior, vinieron varios peticionarios y dejamos hablar a todos los peticionarios 5 minutos. Ni siquiera hicimos esta concentración que hemos hecho hoy. Por tanto, tenemos tiempo, vamos a debatir. Aquí los importantes son los ciudadanos europeos, porque esta comisión de peticiones es el puente de entrada que tienen los ciudadanos europeos con sus instituciones europeas. Por tanto, les vamos a dejar hablar. Si pasamos a la siguiente, señora Auken, vamos a seguir el orden del día. Pasamos a la siguiente petición, 1114/2003, señor Rafael Paz León. Tiene 5 minutos y creo que está conectado online. Adelante. I just want to add, I absolutely support Christine. I've never seen this here before, that we are giving so much time to Señora almost the Auken, same petition. Just to tell you this, you part the political show here in the electoral campaign is a scandal to this committee. Thank you. ¿Sabe qué pasa, señora Auken? Si viniera más a menudo en todas las comisiones, se daría cuenta que, por ejemplo, en la misión de Irlanda, que ni siquiera su grupo vino a la misión de Irlanda, hubo muchos peticionarios y cada uno de los peticionarios tuvo 5 minutos. Por tanto, no vayamos a distraer más el tiempo, tenemos el tiempo reglado, tenemos un slot time y, por tanto, dejemos, por favor, intervenir a los ciudadanos, que son los importantes en esta comisión. Por favor, mantengan el silencio. Por favor, mantengan el silencio. Adelante, continuamos. Petición 1114/2003, señor Rafael Paz León. Está a distancia y tiene 5 minutos. Adelante. Hola, buenos días. Sí, adelante. Se le escucha y se le ve. Perfecto, muchas gracias. Sí, es importante que nos den tiempo para hablar. Quizá incluso 5 minutos es poco y es muy interesante que nos podamos comunicar con el Parlamento, la Comisión, con las instituciones europeas, siendo ciudadanos. Entonces, no quiero ser muy reiterativo. Muchas de las cosas que iba a exponer lo ha dicho el anterior peticionario, Carlos. Quizás mi aportación es menos técnica e intento ser breve. Lo que quiero expresar es una preocupación, y creo que es un sentir generalizado, por lo que conlleva las negociaciones, o han conllevado las negociaciones que el partido del actual Gobierno de España ha estado llevando a cabo para conseguir los 7 votos que, quiero recordar, necesitaba para gobernar. Ya no es que estas negociaciones se hayan llevado a cabo en el extranjero con una persona prófugo de la justicia como interlocutor, sino que interpreto que es una amenaza y considero que supone una amenaza para la democracia y para los principios fundamentales de igualdad y justicia, como creo que también ha mencionado Carlos anteriormente. Comentar también que me dirijo a la comisión sin pertenecer a ninguna asociación ni partido, a nada, como ciudadano de a pie. Y la gran pregunta que me hago es ¿por qué la contrapartida de la amnistía a la hora de negociar la posibilidad de gobernar España? Porque hasta el 23 de julio, fecha de las últimas elecciones, para el Gobierno de España la amnistía no era ni posible, ni era viable, ni era necesaria, ni cabía en nuestro ordenamiento constitucional. Y resulta que tras las elecciones es viable, necesaria, constitucional y, por supuesto, urge tramitarla. Y yo me pregunto, ¿eso no es un quebranto de la democracia? ¿Decir algo y hacer lo contrario? ¿Cómo se vende al ciudadano de a pie, como a mí, un giro tan radical? ¿Cómo alguien puede ir a votar con unas promesas y declaraciones de intenciones y encontrarse con respecto a este asunto concreto que nada es como se decía? Nada es como se decía que iba a ser. Se nos puede decir que las circunstancias han cambiado, que hay que ajustar enfoques, que es necesaria una flexibilidad, pero yo creo que los políticos en general no deben de tomarnos a los ciudadanos, con perdón, como tontos.
porque no están por encima de nosotros. La sociedad civil no está en una posición de servidumbre. Entonces creo que se olvida un poco el concepto de servidor público por parte de los políticos en general. El actual gobierno nos dice que el objetivo de esta futura ley de amnistía que han negociado con un prófugo de la justicia es fomentar la concordia. Otra pregunta muy simple, de perogrullo. ¿Por qué en 4 años de mandato no se ha hecho nada para promover entonces la ley de amnistía? ¿Por qué antes no era necesario este gesto de concordia y ahora sí? Bueno, creo que es obvio para todo el mundo, y me queda poco tiempo, de que se trata de una contrapartida para obtener el apoyo político necesario para formar gobierno. Y eso de nuevo me hace pensar si no es una forma de quebrar la democracia, el que la motivación de unas negociaciones, de plantear una amnistía, sea exclusivamente un interés partidista. Habrá que reconocerlo. No se puede ocultar a la ciudadanía, no se puede plantear que hay otra la razón, porque no es así, es obvio, es que no somos tontos. Y con perdón de nuevo. Finalmente, y no voy a llegar seguramente ni a los 4 minutos, la Unión Europea promueve tanto el Estado de Derecho como la separación de poderes como parte de sus fundamentos esenciales. El negociar una ley de amnistía que desafía decisiones judiciales tomadas por tribunales de justicia con todas las garantías, ¿no afecta a la separación de poderes? ¿No significa una quiebra de estos principios que son esenciales para la Unión Europea? Pues poco más puedo decirle, es más una queja que una petición. Me gustaría que sí, que se interviniera por parte de la Comisión de Peticiones, pero más es expresar una queja que creo que es generalizada. Y creo que, efectivamente, reiterar finalmente que se trata de servidores públicos que deben de gobernar para todo el mundo y no solo para la gente que lo haya votado, y simplemente daros las gracias por ofrecerme esta plataforma para dirigirme a vosotros. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a la petición 1117/2023 de Daniel Moreno Fernández sobre el Estado de Derecho en España. Está conectado, creo, recordar, ¿sí? Por tanto, adelante. Hi, everyone. I have on slides, so thank you for... okay, thank you. I hope that everyone can see that. We can move to the next slide. This PowerPoint presentation will verse about how this amnesty law is the beginning of the end of the rule of law in Spain. I just wanted to make sure that we have the same understanding of the rule of law, yeah? And rule of law, it's among the fundamental core values of the European Union. It's even laid out in the Article 2. And these values are common to all the member states, yeah? So it doesn't happen only in one of the member states, it happens in all of them, yeah? So there has been several attempts to undermine these core values, especially the rule of law. We have had the cases of Poland and Hungary, and now we have the same in Spain. Next slide, please. I just wanted to give you a bit of background. Yeah, I think that the previous speakers were talking about this. Yeah, but before the elections that happened in Spain on 23rd of July, the main ruling party, with its president and ministers, repeatedly stated that the events that occurred in 2017 related to the Catalonian attempt of secession, they will never be part of an amnesty law, and their people will not be, the people that participated in it and they are condemned or they are still prosecuted, will not be part of an amnesty law. They have categorized it or stated that this will be unconstitutional, this will be outside the constitutional framework, this will be illegal and not recognized by our legal Just one system. minute, petitioner, Yep. just 1 minute. Yep. I saw that we don't have interpretation because we have a bad connection with the petitioner, yeah? But the problem it is that if he's in all the screen, it would be better for you? I'm just asking to the interpreters. Okay. Vale, perfecto.
Okay, perfecto. The interpreters, they are telling me that the problem it is that the micro that you have, petitioner, it's not good. So you have to know, I have to announce you that you have to know that you are not being interpreted. Just, you know, we are going to hear you in English. So for us, it's perfect because, you know, almost all the people understand English. So go ahead. Thank you very much. Okay, sorry for that, yeah. Okay, as I was saying, that was before the elections and after the elections, just because the need of the ruling party to obtain the 7 votes of Mr. Puigdemont political party, they have changed all their opinions, they have changed all their speeches, and now we are having this amnesty law, which goes against the egalitarianism of the citizens in Spain and also in the European Union. Yeah, that's the price that we are paying for that. Please, next slide. Okay, so now going into what this amnesty law or the proposal of the amnesty law is pardoning. Yeah. I have put there all what is included currently in the proposal of the amnesty law, so misuse of public funds, overtaking of public office, contempt of court, attack against authority, public disorders, resistance to authority, and perversion of justice. I have included terrorism. It's not in the proposal, but they are still discussing whether to include it. So the people that might be condemned for this crime can also be pardoned, even without any sentence. Yeah, the time frame of the amnesty law it talks about several years, 11 years, from 1st of January of 2012 until 13th of November of 2023. But within the proposal, it's stated that even if there were crimes committed before this time frame, but they were finished within the time frame, or they will be finished in the future, even after today, they will also be pardoned as long as they were planned or started within this time frame of the amnesty law. Yeah? Next slide, please. Okay, so I don't think I will consume all my time, or yeah. I just wanted to make sure that everyone understands why this is the end of the end of the rule of law in Spain and why it matters to the European Union. So basically, if the rule of law is only applicable when a political party does not need your votes to remain in power, the law system in that country will seem to be very corrupted. Yeah. And that means that if the rule of law only applies in certain cases, we cannot talk about the rule of law anymore. So if there is no rule of law in one of the member states, because we have freedom of movement, there is no rule of law in the European Union, and that will mean the end of the rule of law in the European Union itself. Yeah. And next slide, please. Yeah, so just wanted to summarize what I said. So the amnesty law will mean the end of the rule of law in Spain. If there is no rule of law in Spain, there will be no rule of law in the European Union. And as this is part of the core values of the European Union, that will be the beginning of the end of the European Union. I have finished. Just let me tell you one thing. Mostly for those that are supporting the amnesty law, the responsibility of this amnesty law relies on those people that are supporting this amnesty law in the government of Spain. But you are opening a door not only for this amnesty law, which you can think of a short-term victory for you. You are opening the door for amnesty laws in the future from other governments and other political parties with other members of the Constitutional Court. And the responsibility will rely on you, not in the next government's members, but it will rely on you because you are opening this door, and I think that you are not assessing well the impact that this will have in the future. Thank you very much for letting me speak. Yeah. Thank you very much. Now we are, ahora vamos a la petición 1124/2023, presentada por Rosa Díez González, de Nacionalidad Española, en nombre de Unión 78, Foro Libertad y Alternativa, Foro Español Cívica, Sacabat, NEOS,
Cataluña suma por España, de español a español, pie en pared, libres e iguales y Citizens for Europe sobre el Estado de Derecho en España. La peticionaria se encuentra en la sala, por tanto le damos la bienvenida y le damos 5 minutos. Sí, gracias, señoría. Señorías, presidenta, señorías, utilizaré 2 minutos y medio y el resto del tiempo lo utilizará Teresa Freixas. Mi nombre es Rosa Díez. Entre los años 1999 y 2004 presidí en este Parlamento la Delegación Socialista Española y fui diputada hasta que dimití en agosto de 2007 como socialista, como miembro del Grupo Socialista. Soy cofundadora de Basta Ya, Premio Sájarov en el año 2000 por defender las libertades perseguidas por la banda terrorista ETA. Jamás pensé que 23 años después, en representación de más de 100 asociaciones de la sociedad civil y respaldada por 500.000 firmas, tendría que tomar la palabra ante ustedes para pedir ayuda en defensa de las libertades de todos los españoles que están siendo conculcadas por el gobierno de Pedro Sánchez en coalición de intereses con comunistas, ideología, como ustedes saben, responsable de millones de crímenes de lesa humanidad, con ultranacionalistas xenófobos que han dado un golpe contra la democracia desde Cataluña y con los herederos de ETA que en las últimas elecciones han llevado en sus candidaturas a más de 40 terroristas y culpan de sus crímenes a las víctimas. La ley de amnistía que hoy denunciamos es una transacción fraudulenta y anticonstitucional entre un candidato a la presidencia del Gobierno y un prófugo de la justicia. Una ley redactada por un delincuente para borrar sus delitos a cambio de votos es, por origen y por contenido, pura corrupción. Estamos ante una amnistía aplicable a todos los que hubieran delinquido, incluyendo el delito de terrorismo cuando no hubiera recaído sentencia firme. Dejar sin efecto los procesos penales en curso para dichos delitos es radicalmente contrario a la Directiva Europea de Lucha contra el Terrorismo y un insulto a todas las víctimas. El Gobierno de España es una anomalía en la Europa democrática. En él se dan cita los amigos de Putin, quienes no condenan la masacre terrorista que jamás perpetró el 7 de octubre. Aquí, 2 de los eurodiputados que votaron en contra son hoy ministros y quienes acosan a los jueces e incumplen las sentencias de los tribunales. No hay en Europa un solo gobierno cuyo presidente haya sido felicitado por Hamás y por los hutíes, salvo Pedro Sánchez. ¿Cabe alerta mayor sobre lo que está ocurriendo en España? Señorías, más de 1 millón de ciudadanos alzamos nuestras voces y salimos a la calle en Madrid el 18 de noviembre para defender la democracia mientras ondeaban las banderas de Europa y de España. Nos movilizamos porque sabemos que cuando la democracia está en peligro, todos tenemos la obligación de defenderla. Y porque nos negamos a sustituir el Estado de los ciudadanos por el Estado de las etnias, que es la pulsión que subyace en el pacto antieuropeo del PSOE con Junts. Soy una mujer vasca, española y europea. No pedimos solidaridad, sino acción común. Los ataques a las libertades que los ciudadanos españoles estamos sufriendo por parte del Gobierno y del PSOE son nuestro drama, sí, pero son también el problema de todos ustedes, de toda Europa. Actúen, es su deber. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a la otra peticionaria. Está conectada, creo, ¿no? Señora Teresa Freixas. Muchas gracias, presidenta, señoras y señores diputados. Tal como hicimos en el estudio sobre el deterioro del Estado de Derecho en España, elaborado por las organizaciones Citizens for Europe, Impulso Ciudadano y Foro de Profesores, señalaré que no solo la proposición de ley de amnistía, sino el conjunto de los pactos de investidura y la acción y negociaciones emprendidas por el Gobierno de España en los últimos meses infringen la mayor parte de los criterios de verificación del Estado de Derecho fijados por la Comisión de Venecia. La forma de ejercer las atribuciones normativas por el Poder Ejecutivo están siendo muy cuestionadas por la comunidad jurídica. El Parlamento está siendo ninguneado por el Ejecutivo, ignorando este último los informes técnicos preceptivos del primero, al tiempo que se ha utilizado espuriamente la técnica de presentación de proposiciones de ley para evitar los controles de calidad constitucional y legalmente establecidos. Pueden constatar los ejemplos más importantes en el estudio antes mencionado. El singular ataque a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, mediante la creación de sendas comisiones parlamentarias en las que se pueda discutir y, según algunos, sancionar a los jueces que han dictado sentencias que no han sido del agrado de determinados políticos, así como el señalamiento puntual y determinado a jueces concretos, constituye un desafío a la separación de poderes como núcleo esencial del Estado de Derecho.
La adopción de una ley de amnistía elaborada bajo el dictado de aquellos a los que se pretende amnistiar, que no precisa con los debidos criterios el ámbito de aplicación material y temporal, que pretende excluir del control jurisdiccional delitos como los de malversación y terrorismo, rompe radicalmente con los criterios básicos que deben ser respetados en todo Estado de Derecho. No les ha bastado con suprimir delitos en el Código Penal como el de sedición. No ha bastado con dar un trato privilegiado a los imputados por corrupción o malversación, disminuyendo las penas de estos delitos, sino que se pretende una discriminación arbitraria entre ciudadanos. Se está intentando incluso orillar la aplicación del derecho de la Unión Europea en la interposición de cuestiones prejudiciales para que su admisión a trámite no tenga efectos suspensivos, porque, señores, más que una ley de amnistía, lo que se está elaborando es una ley de impunidad. Señorías, el Estado de Derecho está en riesgo en España, no en aspectos secundarios, sino en aquellos que constituyen la esencia de la división de poderes, el respeto a la ley y la independencia de los órganos judiciales. La Unión Europea cuenta con mecanismos políticos y jurídicos dirigidos a que cuando un Estado actúa de tal forma se le reconduzca y si no se consigue su vuelta al redil se le sancione. Instamos al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea a que examinen atentamente todos los hechos que venimos alegando y la documentación que aportamos al respecto. Confiamos, como ciudadanos europeos, que Europa no nos va a defraudar. Da fe de ello el 500.000 de adhesiones que ha recibido hasta el momento nuestro manifiesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a la última petición, a la 1147/2023 y petición 1151/2023, que la presenta Irene Gálvez González. Adelante. Creo que está conectada, por tanto, le damos la bienvenida. 5 minutos. Soy española y me siento muy orgullosa de serlo. Y creo que es una responsabilidad tener la palabra en el Parlamento Europeo. El Parlamento está para hablar, para dialogar, para llegar a acuerdos. Así que el tiempo que se emplee siempre está bien empleado. Los ciudadanos no somos meros actores o meros muebles de la sociedad. Somos responsables de nuestra libertad. Y, por lo tanto, tenemos derecho a hablar, a opinar, a debatir, y los políticos están al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de los políticos. Hace más de un lustro que en España sistemáticamente, programadamente, se está destruyendo nuestra nación, democracia y Estado de Derecho. Prueba de ello es el incumplimiento de nuestra Constitución de 1978, en su título primero de los derechos y los deberes fundamentales de los españoles, y así como el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa en su artículo 2 y 19, que nos habla de los valores del respeto a la dignidad humana, a la libertad, a la democracia y al respeto al Estado de Derecho. En España sistemáticamente se está fulminando la separación de poderes, invadiendo todas las estructuras y todas las instituciones de gobierno. Al mismo tiempo, se está dejando de ejercer el cumplimiento de la igualdad, la base de la democracia, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Y no solamente eso, la pésima administración de este gobierno. Ningún español sabemos de a pie en qué se gasta el dinero de nuestros impuestos. ¿Dónde está el dinero de las ayudas que otorgó la Unión Europea para rescatar la economía después de la pandemia? La forma de organizar y de enfrentar la pandemia de COVID fue un desastre. No se oyó a los ciudadanos, teniendo en cuenta que el sistema sanitario español es, desde hace muchas décadas, una de las piezas fundamentales de nuestros servicios públicos. Y no solamente eso, ¿cómo se entiende la destrucción del sistema educativo? El ninguneo y la manipulación de todo nuestro bagaje cultural, incluso en regiones de España la prohibición de la enseñanza y del aprendizaje del español. Enfrentar a los ciudadanos con nuestra cultura, con nuestra historia, con los idiomas son para comunicarse y todos los idiomas que hay en la nación española pertenecen a todos los españoles y hacen que nuestra cultura avance y no se estanque. No solamente eso, sino crear leyes ideológicas para manipular la enseñanza y el aprendizaje y la transmisión de nuestra historia. ¿Cómo se puede entender que se esté
incluso llegando a través de la ley de amnistía que pretenden aprobar, que es un disparate puesto que atenta tanto contra la Constitución española, incluido el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Lisboa, incluso llegar a pretender que una región controle el caudal del río Ebro. Hasta ese extremo hemos llegado. Esto no puede continuar así, porque es no solamente la crisis económica, sino la crisis de nuestra democracia en España. También pone en riesgo la democracia y el Estado de Derecho en la Unión Europea. Es responsabilidad de todos. Y quiero insistir en el hecho de que a los ciudadanos no se nos puede ningunear. Yo soy una ciudadana de a pie, que trabajo, que estudio, que me esfuerzo. Y quiero recordar aquí dos cosas que parece que es que no hemos aprendido nada. Recuerdo el libro de Jean-François Revel, El conocimiento inútil. Si convertimos el conocimiento en algo inútil, la democracia cae, la libertad cae, porque la libertad es un trabajo de todos, nos repercute y nos interesa a todos. Y también quiero recordar al hispanista hispano-francés, Josep Pérez, que recordaba cuando le otorgaron el premio Princesa de Asturias en Oviedo en 2014, que la mayor aportación de la cultura española al debate de las culturas mundiales viene a través de una de las grandes mentes de nuestro bagaje cultural, que fue Fray Luis de León y la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. Cuando Fray Luis de León escribió que la paz con nosotros mismos, con nuestros conciudadanos, entre las naciones, entre las sociedades que forman las naciones, se logra solo excluyendo toda resignación a la injusticia. Y eso es lo que le pido, por favor, a la Comisión de la Unión Europea. Que se respete la ley, que se respete la Constitución española y los tratados que debe España cumplir por sus compromisos internacionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a la Comisión Europea, al Departamento de Justice. Está aquí con nosotros el director del Departamento de Justice, el señor Julien Mosnier. Tiene la palabra. Thank you very much, Madam Chair, and good morning to everybody. Concerning the general situation of the rule of law in Spain, I would invite you to have a look at the assessment made by the Commission in its 2023 Rule of Law report, which also includes recommendations addressed to Spain. Concerning more precisely the question of the amnesty law, as Mr. Renders, the Commissioner for Justice, stated in the European Parliament on 22nd of November 2023, as guardian of the treaties, the Commission has a duty to carry out a thorough, careful and objective analysis to ensure compliance with EU law, including the fundamental values enshrined in the Treaty of the European Union. In this regard, the Commission is currently analysing the draft law and is closely following the national developments, notably as concerns the legislative process, and remains in contact with the Spanish authorities. The Commission will finalise its assessment based on the actual law as adopted. The Commission remains committed to taking the necessary measure to ensure compliance with EU law and upholding the rule of law in all Member States, and will continue to work with the Spanish authorities to promote the rule of law. Thank you very much, Madam Chair. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos al turno de los grupos parlamentarios. Sí que pediría que los que quieran intervenir que me dejen levantado su papel. Empezamos por el señor Peter Jahr del grupo EPP. El señor coordinador del Partido Popular, Peter Jahr. Ja, vielen Dank und erstmal vielen Dank auch an die Petenten und vielen Dank auch, dass wir das heute auf die Tagesordnung gesetzt haben, denn es ist ein sehr wichtiges Thema und ich muss vorab sagen, also ein bisschen verwundert, erschüttert war ich über die kurze Antwort der Kommission. Entweder fühlt sich die Kommission selber unwohl, weil ich halte es für ein, wie soll ich sagen, essentielles Interesse, was wir in der Europäischen Union haben könnten. Der erste Petent hat gesagt, es gibt eine Welle der Autokratisierung. Ich hatte selber schon mal so einen Begriff geprägt. Es gibt auch eine Sehnsucht irgendwie nach administrativem Handeln in der Europäischen Union. Und wir müssen gucken, dass wir nicht demokratische Grundsätze
von der Basis, die Mitgliedstaaten sind ja die Basis der Europäischen Union, nicht aushöhlen lassen. Und da ist das natürlich ein extrem wichtiger Gesichtspunkt. Das sage ich vorab, würde ich nochmal die Kommission nochmal in die Diskussionsrunde einbeziehen wollen. Also die Antwort zu sagen, na gut, wir beobachten das und gucken uns das erstmal an, ist mir ein bisschen wenig. Ich hätte schon erwartet, dass die Kommission uns nochmal darlegt, wie sind eigentlich die Grundsätze aus Sicht von Brüssel, wie sind die Grundsätze aus Sicht der Kommission, wie wird hier verfahren und wie findet hier ein mindestens strukturierter Dialog statt. Und ich will nichts unterstellen, aber wir haben manchmal bei kleinen Ländern die Erscheinung, dass dann die Kommission da schneller und härter vorgeht, weil die Petenten haben mit Recht ihre Sorge hier geäußert. Es wird hier, ich habe mir auch ein Stichwort aufgeschrieben, ein Amnestiegesetz gibt es ja in demokratischen Staaten, aber Amnestie ist an sich aus meiner Sicht gerade ein Zeichen von sehr stabilen Regierungen und stabilisierten Gesellschaften. Und eine Amnestie zu erlassen, alleine um sich die Mehrheit im Parlament zu sichern, ist aus meiner Sicht der falsche Weg. Und wenn das Schule macht, dann kippt hier die Europäische Union. Also meine Bitte nochmal, vorab irgendwie in die Runde nochmal die Kommission einzubeziehen. Wie ist denn eigentlich, beobachtet das die Kommission mit Sorge? Wird es überhaupt beobachtet? Oder wie geht das hier weiter? Weil ich halte den Vorgang mindestens für besorgniserregend, was hier stattfindet. Und deshalb ist es gut, dass wir heute mal umfangreich darüber diskutieren und die Petenten hier mit ihren Einwänden sehr, sehr ernst nehmen. Wir sind eine Europäische Union, wir sind eine Union von demokratischen Mitgliedstaaten, wir sind eine Union von Rechtsstaatlichkeit und das ist ein Gut, ein hohes Gut, was wir jeden Tag neu schützen müssen. Und es ist keine Selbstverständlichkeit. Vielen Dank. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a la señora Cristina Maestre. SND. Bueno, muchas gracias. Lo primero, quería dar la bienvenida a todo el elenco de diputados del Partido Popular y de Vox que están hoy aquí de pleno empleo. Ya me hubiera gustado verlos aquí cuando estuvimos debatiendo sobre la petición de los familiares de aquellas personas que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid, que no hubo nadie del Partido Popular, solo uno, el único miembro que es del Partido Popular español. El resto no estaban aquí. Hoy están 9 diputados del Partido Popular y todos los diputados del Partido Vox. Y claro, utilizando, por supuesto, como teloneros a los peticionarios que ellos mismos también organizan en un nuevo sainete, en un nuevo episodio de los muchos que ya tenemos aquí en esta comisión. Pero nosotros respetamos a los peticionarios, incluso a aquellos que vienen a insultarnos, incluso a aquellas que vienen autodefiniéndose con mucho autobombo como socialistas o exsocialistas, pero que no cuentan que perdieron un congreso con apenas un 6% y que desde entonces no ha dejado de insultar a todos los socialistas, empezando por el presidente del Gobierno de España. Quiero resaltar esta cuestión. Una peticionaria que ha venido media hora tarde porque ha dado una rueda de prensa aquí también para darle oxígeno al sainete y que siempre que habla de los socialistas es para decirnos desde felones traidores o psicópatas, como ha dicho el presidente del Gobierno de España. Lo digo como notas de contexto, sin juzgar, solamente por información. Defiendan ustedes el insulto, háganlo, tanto que vamos a hablar del Estado de Derecho y de la democracia, defiendan los insultos. Cristina, un momento. Que continúe la señora Cristina Maestre y luego, si la peticionaria se siente aludida, le daré la palabra por alusiones. Continúe, señora Cristina Maestre. No voy a obviar, tranquilidad, si tendrán su turno. Y también seguramente insultarán, si ya lo hacen, tendrán su turno. Aquí se ha hablado mucho de Aquí no permitimos insultar a nadie. la enumeración. Eso espero. Aquí no insultamos, no permitimos insultar a nadie. Por tanto, continúe y vaya a la cuestión. Bien, iré a la cuestión. La ley de amnistía es una ley que se está tramitando en el Parlamento. Hoy mismo se está hablando en el Parlamento Nacional sobre la ley de amnistía. Por lo tanto, lo que es insólito es que aquí, en la Comisión de Peticiones, se debata y se haga debatir incluso a la Comisión Europea sobre una proposición de ley que está ahora mismo
siendo tramitada por el Parlamento Nacional. Por lo tanto, punto número 1, vienen una vez más a usurpar el trabajo de las instituciones españolas en una enorme falta de decoro y de consideración democrática hacia nuestro Estado y hacia nuestro Parlamento Nacional. Si quieren irse al Congreso, váyanse allí y participen como tal. Pero bueno, no vamos a omitir el debate. La ley de amnistía, y se ha dicho también claramente aquí con el propio comisario Reynders, que por cierto dijo claramente que esto era un asunto nacional y que respeta mucho. Y que si hay una cosa que les preocupa al comisario Reynders y a la Comisión Europea es que el Partido Popular haya paralizado la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Cuando quiera también podemos hablar de esto. Pero la ley de amnistía es una iniciativa que lo que hace es buscar la reconciliación, la convivencia y la diversidad en España, cosa que no hizo el Partido Popular. El Partido Popular, cuando estaba en el Gobierno, dejó que hubiera una consulta ilegal en España y lo consintió. A lo mejor podríamos hablar también de esto. Bueno, como decía, es una proposición totalmente democrática, que está cubierta además por muchas constituciones, no solo la nuestra, sino también por algunas constituciones europeas. Y es un mecanismo que es plenamente democrático, dado que incluso más de medio centenar de países se han aprobado amnistías. En medio centenar de ocasiones se han aprobado amnistías. Por lo tanto, esto se tramita con plenas garantías. A mí me suscita la duda de si los señores del Partido Popular y de Vox y también los peticionarios tienen dudas sobre el Tribunal Constitucional o el trabajo que va a hacer el Tribunal Constitucional en España. Porque yo creo que hay que dejar trabajar a las instituciones. Lo primero, el Consejo de los Diputados, que previsiblemente aprobará una ley de amnistía apoyada por 9 de 11 partidos políticos. Deberían respetar las reglas del juego democrático los señores del Partido Popular y los señores del Partido Vox. Los jueces aplicarán la ley que se apruebe y el Tribunal Constitucional tendrá la oportunidad de examinarla y dictar si es plenamente constitucional. Por lo tanto, punto número 1 y el más esencial, dejen trabajar a las instituciones democráticas. Es lo que le pedimos al Partido Popular y a Vox, a la vez que le pedimos lo de siempre, que respeten la democracia, que respeten las reglas del juego democrático. Todos estos debates se sustancian en la Comisión de Peticiones y otras más misiones que se han promovido desde la mayoría del Partido Popular y de Vox porque no admiten la decisión soberana del pueblo español, que ha dicho claramente que prefieren una mayoría de progreso en España. Ese es el quid de la cuestión. Si aquí estamos debatiendo hoy sobre la amnistía, también hemos debatido sobre otros muchos asuntos de España en virtud de esa mayoría que utilizan ustedes en esta institución, que es la Comisión de Peticiones, y en esta institución, que es el Parlamento Europeo, para atizar al Gobierno y para poner en bandeja los insultos, sí, los insultos que se profieren contra el presidente del Gobierno. Este es el quid de la cuestión. Los demás les importa lo más mínimo. Mire, ¿saben lo que le importa a los ciudadanos en la ley de amnistía? Pues apenas ocupando el 34 puesto en esa encuesta que hemos conocido recientemente sobre los hábitos democráticos en España. Es decir, solo un 0,6% de los españoles están preocupados, ni siquiera están incluidos de forma porcentual los miembros que estamos aquí en esta comisión. Por lo tanto, dejen ya de utilizar la Comisión de Peticiones para atacar al Gobierno de España. Dejen ya de insultar al presidente del Gobierno como lo hacen tanto algunos peticionarios, espero que aquí no se admita ni que se haga, como muchos de los dirigentes políticos que arropan y acogen a quienes van a insultar en las sedes del Partido Socialista y apalean a una piñata que simula y que representa al presidente del Gobierno. Eso sí que es para hacérnoslo mirar y para cuidar y proteger las reglas del Estado democrático. Eso sí que quiebra una amenaza para la democracia en Europa y de eso sí que podríamos hablar, de cómo la derecha en este país, la extrema derecha de este país, representada en el Partido Popular y en Vox, acoge y respalda este tipo de manifestaciones. No hemos oído ni una sola palabra de condena en esta comisión ni en ningún otro sitio. Y yo creo que eso sí que es una verdadera amenaza a nuestra democracia. Por lo tanto, pedimos que dejen de hacer este tipo de teatrillos, sainetes y demás expresiones solo con la excusa para atacar al Gobierno de España. Y, por supuesto, pido que se cierre las peticiones, las 8 peticiones, y que dejemos de hacer este ridículo espantoso que hacemos permanentemente. Ya se hizo en el Pleno del Parlamento Europeo, delante del propio comisario, y también manipulando y manoseando las instituciones que son de todos los europeos. Gracias. Pasaríamos a Renew. Le daríamos la palabra a la señora Maite Pagaza.
Muchísimas gracias, presidenta. Yo creo que un par de precisiones conceptuales nos vendrán bien después de lo que hemos escuchado. En primer lugar, la reconciliación con aquellos que no hacen un reconocimiento de los delitos y de los daños no es reconciliación, es síndrome de Estocolmo. Segunda cuestión conceptual. El número de malhechores no legitima el crimen y el artículo 2 de los tratados precisamente habla de los derechos de las minorías, habla del Estado de Derecho, sin consideración a las mayorías de una forma populista o esencialista. Bien, yo quiero dar las gracias a los peticionarios porque responden a una preocupación muy generalizada en amplias capas de la población española. Y esta es la comisión en la que los ciudadanos europeos pueden ejercitar ese derecho de petición y ese derecho de alarma, sí, de alarma ante la Comisión Europea. ¿De qué estamos hablando hoy? Hablamos de un ejecutivo con rasgos crecientemente populistas de izquierda, sometidos, con esa especie de síndrome de Estocolmo, a un populismo identitario muy cronificado en una entidad subestatal, en la región de Cataluña muy especialmente, que no dudó en utilizar los servicios de agentes de la inteligencia rusa, incluso, como está consignado en este propio Parlamento varias veces, para un golpe de tipo, digamos, híbrido o posmoderno en el año 2017. Estamos hablando de una parte del populismo identitario que basó su régimen político durante muchos años en la corrupción, reconocida por el propio presidente Pujol al mando durante décadas de forma sistemática. Le llamaron el 3% y muchísima gente callaba y hacía oídos sordos a lo que era un clamor en Cataluña que podría ser también afectada por esta ley de amnistía. Estamos hablando de robar con otro tipo de corrupción antes y después de 2017 y taparlo bajo un manto de victimismo identitario como fórmula. Lo que hoy es el partido de Puigdemont fue expulsado del Partido Liberal precisamente por los escándalos de corrupción. Estamos hablando de que posiblemente, además del síndrome de Estocolmo, el gobierno actual ha cogido gusto al populismo, a saltarse los límites, a conquistar todo el poder, a descalificar extraordinariamente la independencia judicial, que es el primer valor para mantener un Estado de Derecho democrático. Así lo sabe y así lo debe saber la Comisión Europea. Estamos hablando de una amenaza real al Estado de Derecho democrático en España, pero también en toda Europa. Porque los intereses de la injerencia rusa, antes y después de 2017, eran desestabilizar toda la Unión Europea. No lo olvidemos tampoco. La ley de amnistía, llegando incluso a 2011, taparía todo tipo de corruptelas e incluso la violencia política. Y esto supondría el triunfo de la impunidad y la desaparición de la isonomía ante las leyes, de la igualdad ante la ley. En fin, flaco favor haríamos a los tratados si la Comisión Europea no actúa con toda la diligencia, no solo como guardiana de los tratados, sino como la guardiana de uno de los ataques más graves que se han dado al Estado de Derecho democrático en un Estado miembro. Apoyamos las peticiones, apoyamos que se analice el informe presentado por la señora Freixes y alertamos a la Comisión de que es tan grave o más lo que estamos presentando hoy que el caso de populismo en el gobierno eslovaco, recientemente condenado en este Parlamento, o tan grave y más que el caso húngaro, que condenamos desde hace varios años y que si tal vez hubiéramos actuado de forma menos pacata no estaríamos en la situación en la que nos encontramos en este momento. Estamos denunciando, señorías, que el populismo de izquierdas es tan venenoso como el de derechas. Estamos hablando de una gigantesca operación de persecución de los jueces, porque ahora los delincuentes quieren marcar la ley y lo políticamente correcto. No es un asunto interno, evidentemente. Está en juego nuestra democracia. Está en juego la democracia de todos los europeos. Y no son progresistas. Es una operación política populista tremendamente dañosa porque se realiza desde el poder y la Comisión debe saberlo, desde aquellas personas que deberían colaborar lealmente con ustedes para mantener el Estado de Derecho. Muchas gracias.
Perdón, que no tenía micro. Le damos la palabra a la señora Miranda de Greens Group. Del Grupo Verdes Alianza Libre Europea, se llama el grupo, es el nombre completo. Nosotros pertenecemos a la parte de la Alianza Libre Europea, precisamente. Bueno, muy buenos días, un saludo a los peticionarios aquí en esta comisión. Respetamos cualquier demanda de cualquier peticionario y peticionaria, venga de donde venga, estemos de acuerdo o no. Creo que eso es un principio fundamental, como decía la presidenta, el principio del respeto. Dicho esto, evidentemente nosotros como grupo no estamos de acuerdo con estas peticiones, pero creo que tenemos que estar a la altura de la educación para decir tres cosas sobre lo que está pasando en esta comisión. La primera es el procedimiento, la segunda es la manipulación y la tercera es el contenido. Respecto al procedimiento, se admiten en esta comisión denuncias de forma urgente mientras otras se dejan en el camino. Por ejemplo, la denuncia de las casi 300 semanas que llevan los trabajadores y trabajadoras de la Compañía de Radio Televisión de Galicia denunciando la situación de manipulación. Esa denuncia misteriosamente, y habiendo además empatado en la Comisión de Peticiones, recibió en esta comisión al día siguiente los mismos diputados y diputadas que nunca vienen, pero que vienen cuando les conviene, aquí a votar y de verdad bajo la sorpresa de que hay causas A y causas B. Las causas A, las que le conviene a la derecha y extrema derecha. Además, qué amparados están por el Partido Popular. A mí me da mucha pena. Yo conocía otro Partido Popular que no era así realmente. Y segundo, déjenme acabar, y por favor respeto, y si no tila o licor café, como dije el otro día. En segundo lugar, y déjenme acabar, por favor, igual que escuchamos atentamente a los otros intervinientes, la cuestión relativa también a ese uso en esta comisión de causas A, causas B, unas urgentes y otras no urgentes. Segundo punto, la manipulación. La manipulación que se da en ciertas causas como esta, donde, por ejemplo, una de las peticionarias ya ha estado aquí por otro tema, que es el tema de la señora Freixas, que ha estado aquí como experta en una audición que hubo sobre temas lingüísticos. Todos valemos para todo, es increíble. Como decimos na miña terra, aquí valemos para todo. Es que no puede ser, es que eso no puede ser. Que venga quien quiera, nosotros respetamos, pero seamos honestos, seamos honestos. Y esa manipulación en la que se ve las causas que son urgentes y las que no. En tercer lugar, el contenido. Los mismos diputados y diputadas que vienen hoy aquí a amparar estas peticiones se basan en un contenido relativo al rule of law. Tendremos que analizar esto desde un punto de vista legislativo con la Comisión, efectivamente, y ser también honestos en cómo se aplica el derecho comunitario. Esta comisión tiene la misión y la obligación no de hacer causas políticas de lo que pase allí, sino de tener, sobre todo a nivel interno dentro del Estado español, que es un Estado plural, lo reconoce la Constitución, en el que hay distintos pueblos de distintas naciones y, por supuesto, en el que hay organizaciones políticas democráticas que están, como puede ser la que nosotros aquí representamos, que siempre han defendido el rol de la ley y, por lo tanto, algunas afirmaciones que se han hecho, desde luego, no son admisibles, pero bueno, hay gente que evoluciona en su carrera política muy mal y hay que dejarla, en fin. Luego, entonces, vemos que hay un amparo a peticiones de la extrema derecha negacionista del cambio climático, negacionista del feminismo, negacionista de los derechos de las personas con distintas diversidades. Esa extrema derecha que viene y que insulta cuando hablamos, que no deja hablar, que es maleducada en sus afirmaciones y que viene aquí a traernos una cuestión del rule of law. Por favor, cumplan con el rule of law de la igualdad, del respeto a las libertades, cumplan con el rule of law de respetar, desde luego, lo que se hace en el trabajo de las comisiones. Los que estamos en las comisiones y trabajamos en ellas, no de venir a montar estos shows políticos electoralistas, que son shows políticos electoralistas. Y además creo que esta comisión le hace un flaco favor al Parlamento Europeo admitiendo por vía de urgencia, señora presidenta, este tipo de debates. Le hace un flaco favor, porque al final los ciudadanos, como bien decía la señora Maestre, están preocupados del trabajo, están preocupados del precio de los alimentos, están preocupados de poder pagar sus hipotecas, están preocupados de muchas otras causas. Este es un tema que les preocupa menos. Les preocupa al Partido Popular, al Partido Vox, a Ciudadanos, porque, bueno, están ahí, así como decimos nosotros, en la rompente,
pero les preocupa muy poco a los ciudadanos. Los ciudadanos están preocupados de comer y de vivir y de poder pagar sus casas y, sobre todo, están preocupados de ser tratados y de llegar a fin de mes. Este no es un tema de preocupación. Por lo tanto, y acabo mi tiempo, le agradezco a la presidenta el respeto del tiempo de nuestro grupo, ni por el procedimiento, ni por el contenido, y desde luego por el uso y manipulación que se hace de esta comisión, el Grupo Verde Sale no está a favor de mantener abiertas estas peticiones. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos la palabra al Grupo ECR, al señor Buxedé. Sí, muchísimas gracias, presidente. Por supuesto, en primer lugar, el agradecimiento a todos los peticionarios y rechazar las afirmaciones insidiosas contra los peticionarios. Entre otras cosas, por ejemplo, se ha quejado de que una catedrático de Derecho Constitucional ponga de manifiesto la gravedad de las vulneraciones de derechos que de forma masiva se están produciendo en España. Lo cierto es que después de escuchar a los 5 peticionarios tenemos un cuadro perfecto de lo que constituye la vulneración del Estado de Derecho, porque recogiendo las intervenciones de todos, tenemos una vulneración del principio de legalidad en la medida en que esta llamada ley de amnistía no es más que una ley que amnistía a determinadas personas por determinados delitos, es decir, una ley especial, contraria al principio de legalidad en una democracia moderna y además contraria al artículo 62 de la Constitución, que prohíbe los indultos generales, la vulneración del principio de seguridad jurídica y el desmantelamiento de un orden legal para la protección de las instituciones, el principio de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos, porque nos lo han dicho, un presidente de gobierno que a cambio de 7 votos realiza el mayor acto de corrupción política, vulneración del principio de separación de poderes al privar a los jueces de la función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, vulneración del principio de independencia judicial con la persecución del señalamiento a los jueces en esas supuestas comisiones democráticas que forman parte del acuerdo de gobierno entre Sánchez y el separatismo. Y, por último, me centraría en una cuestión que también han puesto de manifiesto y que es esencial, y es que vulnera el principio de igualdad de los españoles ante la ley, que además no solo está recogido en el artículo 14 de la Constitución, y ahora me dirijo a la Comisión. No sé si la Comisión no tiene nada que decir al respecto de que el artículo 20 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales diga literalmente que todas las personas son iguales ante la ley. Entonces, ¿qué sentido tiene en un Estado de Derecho que se hagan leyes solo para beneficiar a unos pocos y no al resto? La Comisión no tiene nada que decir. El artículo 21 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales expresamente prohíbe toda discriminación y, en particular, la ejercida. Y establece toda una serie de enumeraciones, por supuesto, por las opiniones políticas o la pertenencia a una minoría. Y aquí lo que se está haciendo es discriminar a una minoría. ¿Saben cuál es esa minoría? Políticos corruptos que han robado dinero, que han realizado actos de violencia en la calle, que han realizado actos de terrorismo contra todos los españoles y que vulneraron la legalidad constitucional en septiembre y octubre de 2017. Pero también el artículo 47 de la Carta Europea de Derechos Fundamentales dice que toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa y públicamente por un juez independiente e imparcial. Todas las víctimas de los delitos cometidos por esos señores a los que se les va a amnistiar se van a quedar sin derecho a la tutela judicial efectiva. Esos policías heridos, esos policías golpeados, esos policías y todos los españoles que vimos vulnerada nuestra legalidad y el dinero público que han robado, ¿no va a haber un derecho a un juez independiente e imparcial? Y por último, y no se está haciendo mucho caso, yo animo a la Comisión a que se estudie su propia Carta Europea de Derechos Fundamentales, el artículo 49.2 dice, literal, que no se impedirá el juicio y el castigo de una persona culpable de una acción o una omisión que en el momento en que haya sido cometida fuera constitutiva de delito según los principios generales reconocidos en el conjunto de las naciones. Es decir, la propia Carta Europea de Derechos Fundamentales prohíbe las amnistías para aquellos delitos que son reconocidos por el común de las naciones. Y no hay ninguna duda que el terrorismo y la corrupción política son delitos reconocidos por el conjunto de las naciones, entre otras cosas, porque existen convenios de Naciones Unidas al respecto. En su consecuencia, véase por donde se vea, estamos ante la mayor vulneración del Estado de Derecho en la historia de la Unión Europea. Y si la Comisión Europea y la mayoría de este Parlamento mantienen el silencio, no podremos los españoles sino llegar a la consecuencia de que hay una complicidad de las instituciones
con el Gobierno del señor Sánchez. Muchísimas gracias. Por supuesto, presidente, por supuesto, nuestro grupo solicita que se mantenga abierta esta y todas las peticiones que se han recogido en este tema. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos al segundo round, EPP. Rosa Estaràs. Sí, muchas gracias, presidenta. Empiezo por agradecer la presencia de los peticionarios. Atacar a los peticionarios es un síntoma de falta de argumentos y de debilidad. Los ciudadanos son siempre los protagonistas de esta comisión. Está en juego el futuro de la Unión Europea. Se ha producido por parte de España un ataque a la Unión. En palabras del señor Page, el señor Page, es que antes ha intervenido su diputada de Castilla-La Mancha, el señor Page, el presidente de Castilla-La Mancha, dijo: con esta amnistía lo que quieren es acabar con la Constitución española. Puigdemont tiene interés en humillar al Estado de Derecho español todo lo que pueda. Page alerta de que la amnistía traerá desigualdades. Por eso es importante que la Comisión intervenga, porque está en juego los valores europeos, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Está en juego la tutela judicial efectiva. Cuando alguien tenga que acudir a los tribunales porque ha sufrido un acto ilícito, en Cataluña no lo podrá hacer porque se exime de responsabilidad penal, contable y administrativa a todos los que atentaron contra el Estado de Derecho. Se conculca el principio de igualdad. A unos ciudadanos se les exime de sus responsabilidades y a otros no. Por lo tanto, se perpetúa una desigualdad jurídica. Se conculca la seguridad jurídica. En la ley que ha presentado el Gobierno de España hay un ámbito muy vago de qué delitos se van a despenalizar, todos los que quiera el señor Puigdemont. El tiempo pues va desde el 1 de enero del 2012 al 13 de noviembre del 2023. Se va a cumplir el Código Penal en toda España, menos lo que afecte al Estado de Derecho y lo que digan los separatistas y el señor Puigdemont. Se habla de una amnistía, por lo tanto, indefinida. Se atenta, lo han dicho aquí, a los derechos fundamentales de la Unión, a la Carta de Derechos Fundamentales, y los derechos y los valores de la Unión Europea no son una mera declaración de intenciones, sino que son valores jurídicamente vinculantes. Convertir, como quieren, en papel mojado las sentencias dictadas por el Poder Judicial vulnera, sin ninguna duda, la separación de poderes. Se dice en España a los jueces lo que tienen que hacer. Se les amenaza con nombres y apellidos que van a prevaricar si no hacen lo que los separatistas quieren que hagan, siempre con la connivencia del presidente Sánchez. Incluso los jueces en España y magistrados reciben ataques personales. Ha tenido que salir el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo a proteger y a defender a los jueces. En esta ley se habla 50 veces de la palabra Constitución. Cuando tienes que justificar tanto una cosa es porque no tiene justificación. Y no se habla en ningún caso ni una sola palabra de independencia judicial. Se amnistía, como no, la malversación de caudales públicos y los delitos de terrorismo, lo que supone una aberración jurídica, ética y moral y va contra todas las directivas europeas. Por supuesto, los amnistiados manifiestan públicamente que lo volverán a hacer. Hay una forma de desviación clara, porque aquí lo que ha habido es un trueque entre eliminar todas las responsabilidades y, por lo tanto, la impunidad de los separatistas a cambio de una investidura del presidente del Gobierno de España. Se confunde el interés personal y partidista y no el interés general. Se confunde el interés de España con el interés de Pedro Sánchez. Todo esto con el rechazo de más de la mitad del arco parlamentario, con la más de prácticamente todos los colectivos jurídicos y una gran parte de la sociedad civil. No va a generar concordia, va a generar, como se ha podido ver, más tensión, más enfrentamiento y más fragmentación. Contraviene también el pluralismo político y lo que se produce es un mercadeo del Estado de Derecho al servicio del interés personal del señor Pedro Sánchez. La tramitación ya se ha dicho aquí por urgencia, recortando plazos como proposición de ley, emitiendo informes, emitiendo todo tipo de controles y emitiendo todo tipo de consultas públicas. Supone retroceder más de 46 años todo lo que se había conseguido.
Decirles que Europa tiene que actuar. No es un tema interno, porque no es un ataque a España, es un ataque en toda regla a la Unión Europea. El país está esperando que se ponga orden y que la Unión Europea demuestre que va a garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho. Por esto solicitamos que se envíe a la Comisión todo lo que aquí ha acontecido, que se envíen las peticiones, que se pida la opinión a la Comisión de Libertades y, concretamente, también al trabajo que están haciendo en relación al Estado de Derecho, que se envíe una misión especial a España a verlo sobre el terreno y también que se envíe al Gobierno de España que responda de todos estos temas. Casi todos los ministros del Gobierno dijeron 2 días antes o el minuto antes del resultado electoral que era inconstitucional. La vicepresidenta, el ministro de Justicia, el ministro de Agricultura, el candidato de Cataluña, todos, después de las elecciones, la inconstitucionalidad se convirtió en constitucionalidad. Incluso el letrado mayor de las Cortes Generales de España hizo un informe en el año 2021 diciendo que era inconstitucional. 2 años después, él ha cambiado el letrado. Ahora el letrado es un ex alto cargo del Gobierno de Sánchez y ahora resulta que es constitucional. En el año 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó en Consejo de Ministros 9 indultos, donde se decía en estos 9 indultos que la amnistía era del todo inconstitucional. ¿Qué ha pasado? No puede ser que haya esa incoherencia, ese ataque a los jueces. De verdad que la sociedad española está muy preocupada, porque si no hay Estado de Derecho, se lo digo a alguna compañera, no hay democracia. Y si no hay democracia, no hay justicia. Y si no hay democracia, no hay igualdad. Y si no hay democracia, no hay vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pasaríamos ahora al grupo S&D, a Iván García del Blanco. Sí, muchas gracias. Afortunadamente, el extremo sobre si una medida de carácter legislativo es constitucional o no le corresponde ni al Gobierno de España, este u otro, no le corresponde tampoco al letrado mayor del Congreso, no le corresponde tampoco a los peticionarios, ni tampoco le corresponde a los diputados y diputadas que hoy intervenimos aquí, sino que le corresponde estimarlo a los tribunales, a los juzgados y, eventualmente, llegado el caso, si es que llega, también cabría una interpretación por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esa es la primera consideración importante a la hora de afrontar qué es lo que estamos tratando aquí y de llegar a una primera conclusión. Si esto no fuera así, si esta afirmación que acabo de hacer no fuera cierta, entonces sí que estaríamos ante un gravísimo problema, pero afortunadamente los jueces y juezas en España siguen siendo independientes y también lo son en Europa. El Estado de Derecho en España lleva conculcado las libertades públicas más esenciales sin respetar aproximadamente unos 5 años, porque son los 5 años que corresponden al Gobierno del Partido Socialista en España. Y lo digo por algunas afirmaciones que hemos visto no solo en prensa y medios de comunicación en España, y recomiendo echarle un vistazo a la hemeroteca, sino también incluso en algunas peticiones que se han llevado aquí. Es decir, la ley de amnistía no es, sino parece algo más, en algo que ya parecía absolutamente claro precluido hace 5 años. Es decir, todo es un ataque al Estado de Derecho, todo es una conculcación del Estado de Derecho en la democracia española. En fin, una suerte de hipérbole permanente que acaba por restarle contenido a los debates reales que puede suscitarse detrás de cuestiones importantes. Y esta es una de ellas. Y yo no niego, ni este grupo niega esa circunstancia. Afortunadamente también la Comisión Europea tiene un control permanente, exhaustivo, un análisis anual y temporal sobre la situación del Estado de Derecho en toda la Unión Europea, no solo en España, sino en todos los países miembros. Y afortunadamente hemos tenido uno bien reciente que analizó también esta cuestión y que acabó por concluir que la principal cuestión de preocupación en cuanto a la salud del Estado de Derecho en España no era, desde luego, una ley que todavía en aquel momento no se conocía y algunos ya afirmaban que atentaba contra el Estado de Derecho en España, sino la situación de hecho que existe en el gobierno de los jueces, es decir, el bloqueo que existe después de 5 años en el Consejo General del Poder Judicial de España. Y recomendaba además de manera muy relevante que se solucionara cuanto antes. Parece que vamos camino de solucionarlo y yo en ese sentido quiero aplaudir la iniciativa que han tenido los 2 grandes grupos políticos en España por fin de intentar buscar un camino de solución, porque esto sí que es un problema grave.
Aquí, cuando hablamos de esta cuestión de la ley de amnistía, hablamos o deberíamos hablar, si es que tiene sentido introducirlo en un debate sobre la situación del Estado de Derecho en España, de un debate primero estructural y después hay un debate de carácter de circunstancia o circunstancial, es decir, un debate de carácter político, moral, pero en cualquier caso un debate también de oportunidad política que al final acaba por diluir casi todas las intervenciones que se han visto hoy por parte de los peticionarios. Calificarlas así creo que no es una falta de respeto, sino que es más bien adjetivar una realidad cierta. Es decir, aquí se han hecho muchas consideraciones que no tienen nada que ver sobre la ley de amnistía. Incluso aquí se ha hablado de la utilización de lenguas oficiales en España o de otro tipo de libertades o de la gestión de la pandemia. Es decir, nada que tenga que ver con el debate que hoy, en principio, nos había traído aquí. Al final, es una petición que es un cajón desastre de un montón de cosas que son consideraciones que son absolutamente respetables, que tendrán su debate y su evacuación en otros términos y deberían tenerlo primero en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España y después también ante la opinión pública, pero desde luego no en un debate sobre algo tan excepcional como la hipotética conculcación del Estado de Derecho en España. Si hablamos de un debate estructural, la amnistía, que aquí también se ha puesto en cuestión como institución jurídica, está de forma expresa recogida en varios ordenamientos constitucionales de Estados miembros de la Unión Europea. Si esto fuera así, si esta afirmación que acaban de hacer fuera cierta, es decir, si todo pusiera en cuestión el Estado de Derecho, si toda la amnistía, todo movimiento pusieran en cuestión el Estado de Derecho, desde luego varios países miembros, algunos de los cuales son fundacionales de la Unión Europea, no podrían estar presentes aquí. Al final, también, cuando se hace una relación, un relato de los delitos que se acaban por eliminar vía una decisión tan excepcional, única como es y sostenida o contenida en el tiempo como es una amnistía, evidentemente todos los delitos son graves. Es decir, todas las amnistías que se han producido en nuestro entorno jurídico, en nuestro entorno de derecho comparado, son graves. No me voy a referir al Reino Unido porque ahora ya no pertenece a la Unión Europea, pero incluso delitos directamente de sangre y delitos de terrorismo. Por una cuestión, al final, sí, de oportunidad política. Cuando se toma una decisión desde el punto de vista de la amnistía, hay detrás un análisis de oportunidad política y, por supuesto, de equilibrio de valores sustanciales que son importantes para una sociedad o no. Al final, el debate es sobre si está justificada esa decisión o no lo está, o si realmente hay un equilibrio o una cuestión de justicia detrás. Pero, desde luego, no una cuestión de carácter estructural desde el punto de que una amnistía pueda conculcar por sí misma toda una estructura democrático-política en un Estado. Al final, y termino ya, lo que se trata otra vez es de situarnos en esta especie de comedia negra de situación que se ha convertido esta comisión de peticiones sobre la situación de España. Es decir, yo recomiendo alguna plataforma que se haga con los derechos de estas comisiones de peticiones, porque esto se ha convertido en una especie de comedia de situación en la que un porcentaje elevadísimo de las cuestiones que se tratan en esta comisión tienen que ver con elementos de oportunidad política que se están suscitando en el debate de España y con peticionarios que vienen de la mano normalmente de algunos de los partidos que están aquí representados en el ala derecha de este Parlamento. Y esta comisión, en definitiva, en suma, no debería servir para eso. Debería servir precisamente para evacuar cuestiones esenciales para ciudadanos que de manera realmente real o de manera realmente libre y de manera cooperativa, asociativa o en representación de un interés mayor pudieran utilizar esta comisión y no para volver a suscitar un debate adicional sobre los debates que se sostienen sobre la situación diaria política en España. Es muy importante que nos demos cuenta de que, independientemente de en qué situación, en qué punto estemos cada uno de los grupos políticos que estamos en esta Cámara, al final hay un elemento peligrosísimo, que es el descargar el concepto o los conceptos de las palabras, de lo que realmente significan. Yo, en ese sentido, soy muy crítico como a veces desde la izquierda utilizamos conceptos como fascismo. Yo intento no utilizarlo de forma generalizada porque creo que al final es una mala inversión pensando en el futuro y pensando también en denunciar situaciones de hechos reales que se pueden dar en un futuro o en un presente hipotético. Pero lo mismo diría con un concepto tan esencial, tan delicado como es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no se puede conculcar de cualquier manera y de cualquier forma en cualquier tiempo.
es un debate demasiado serio como para manosearlo, como para manipularlo de forma permanente, como creo que se está utilizando aquí y se ha utilizado en el pasado con cuestiones de oportunidad política en España. Hay un debate al final, y termino con esto, se acabó, un debate legítimo, que lo entiendo legítimo y muy interesante, sobre la propia institución de la amnistía, sobre los límites o sobre el contenido y sobre todo sobre su posible justicia o no a la hora de tomar la decisión. Pero desde luego nada tiene que ver con un planteamiento en el que poco más o poco menos se está pidiendo la intervención por parte de la Comisión Europea en un Estado democrático como es el Estado español. Así que yo quiero pedir que se cierre definitivamente esta cuestión y que se trate donde se tiene que tratar, que es en los foros de debate político en mi país, en España. Muchísimas gracias. Ahora le daríamos a Renew Group, Jordi Cañas. Gracias, presidenta. En primer lugar, quería agradecer a los peticionarios la oportunidad de poder debatir aquí un tema tan relevante. Comentaba una de ellas, una de los peticionarios, citaba un libro de Jean-François Revel, del conocimiento inútil. Quien haya leído este libro sabrá que empieza de una forma muy contundente. Empieza diciendo, la primera fuerza que gobierna el mundo es la mentira. Bueno, pues hoy hablamos aquí de la mentira. La ley de amnistía no es una ley de amnistía, es una ley de impunidad a cambio de 7 votos. Lo digo porque hay que bajar a lo básico. La ley de amnistía es una ley diseñada ad hoc para conseguir que el presidente del Gobierno de España se garantizase su continuidad a cambio de la impunidad de delincuentes. Es así de crudo, así de brutal, así de descarnado y así de cierto. Porque la mejor forma de combatir la mentira es con la verdad. Miren, no es una ley de amnistía porque cuando dice el Gobierno que tiene un motivo virtuoso, garantizar la convivencia, la pacificación y la normalización en Cataluña, quien rompió la convivencia, deshizo la normalidad y atacó la paz, fueron aquellos que van a ser amnistiados en una suerte de autoamnistía. ¿Se imaginan ustedes en cualquier lugar de Europa donde unos delincuentes condenados y unos prófugos de la justicia, a cambio de investir un presidente del gobierno de cualquiera de los Estados miembros, exigieran una amnistía de sus delitos y que se cerrasen las investigaciones en curso para perseguirlos? Pues eso ha pasado en España. Yo lamento como español tener que estar aquí diciendo esto, pero lo podría decir ese arco fantasmal de la derecha, ultraderecha, fascismo, bla, 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 bla. No, lo decía. ¿Ustedes conocen a Felipe González? Yo estoy convencido, espero que de aquí a muchos años, cuando Felipe González no esté entre nosotros, haremos un acto de memoria de Felipe González como uno de los padres de Europa. ¿Verdad? Felipe González, literal. Felipe González es presidente socialista, para los jóvenes que no lo recuerden. La amnistía es una autoamnistía hecha por los propios amnistiados. Y dice, y alerta, la amnistía amenaza seria y gravemente el Estado de Derecho y la división de poderes. Bueno, eso no lo dice Felipe González. Repito, que algún edificio de este llegará algún día que tendrá el nombre Felipe González. Bueno, pues ¿por qué lo dice? Pues porque sabe que la amnistía es una mentira, una monstruosa mentira que oculta la virtud por un espurio interés. Porque sí que es cierto que son posibles las amnistías, claro que sí, pero no esta. Esto no es una amnistía, esto es impunidad, esto es inmunidad y esto es amnesia. Porque lo que se busca es la amnesia, lo que se busca es la impunidad y lo que se busca es la inmunidad de los que ellos sí rompieron la convivencia, la paz social en Cataluña, violando la Constitución, violando el Estatuto, desobedeciendo las leyes, desobedeciendo sentencias, malversando dinero público, pactando con Putin, que es lo que no quiere que se investigue, rompiendo la convivencia y organizando una suerte de organización pseudoterrorista como Tsunami Democratic para desbordar el marco constitucional recogido en grabaciones de estos mismos que van a amnistiar. Y eso en Europa no se puede permitir. Miren, señores de la Comisión, yo no sé a quién han enviado hoy aquí. La Comisión es una guardiana de los tratados. Y un guardián no fomenta
exige. Mire, cuando decía el señor, no sé quién era, la Comisión va a fomentar el Estado de Derecho. ¿Cómo? La Comisión tiene que garantizar el cumplimiento del Estado de Derecho. Tiene que exigir el cumplimiento del Estado de Derecho. ¿A quién? A todos. Porque después, como se les llena a ustedes la boca con Orbán, claro. ¿Se imaginan a Orbán que amnistiara a amigos suyos que hubieran malversado dinero público del presupuesto húngaro? ¿Se imaginan? ¿Pero esto qué es? Mire, esto es la mafia. Lo que ha pasado en España, lo que va a pasar, si Dios, bueno, Dios no lo remedia el Tribunal Constitucional, es la mafia. Es indultar, modificar ad hoc un código penal, en este caso ya ni eso, para eximir la responsabilidad penal. Mire, en España el gobierno socialista, lo digo socialista, pero podría haber sido otro, podría haber sido este, ha indultado a condenados sin que estos se hayan arrepentido, amenazando con volver a cometer el delito, una cosa que en Europa también tiene que ser muy habitual. 2, ha modificado un código penal ad hoc, eliminando los delitos por los cuales fueron condenados estos mismos, y ahora ha aprobado una ley de amnistía. ¿Y saben por qué han hecho todo esto que es tan bestia? Para aprobar unos presupuestos, para aprobar decretos y ahora para que investigue al presidente del gobierno. Por lo tanto, para concluir, porque es que hay que llevarlo a lo básico, ¿eh? Las cosas hay que llevarlo a lo básico. Yo no quiero que en Europa impere la impunidad, la inmunidad de los delincuentes, ni la amnesia. Que se permita malversar dinero público, desobedecer a la justicia y fomentar el terrorismo para conseguir objetivos políticos. Y para eso Europa es clave. Mire, yo confío en el Estado de Derecho en España, pero el Estado de Derecho en España está siendo atacado, como así reconocen desde el Tribunal Supremo, los miembros de los tribunales, jueces, fiscales. La serie es muy larga, la conocen ustedes. Claro que está amenazado. Pero esa amenaza requiere, primero, de firmeza democrática y exige de alianzas. Y la Unión Europea y la Comisión Europea debe de ser, como decía antes, una guardiana de los tratados y una guardiana de los derechos. Ese artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, que es la igualdad. Europa, esta construcción tan compleja, tan extraña, tan magnífica, se fundamenta en muy pocas cosas, en valores. Yo siempre digo que también en intereses. Tenemos que avanzar a que nos unan también los intereses. Pero de momento nos han unido el cemento que une las diferencias dentro de la Unión Europea. Es los valores y el valor de la igualdad. Si permitimos que se rompa el valor de la igualdad de la ley por 7 votos, estaremos atacando y dinamitando los cimientos sobre los que se construye esta frágil, difícil construcción europea, esta arquitectura europea. Yo le pido, por favor, a la Comisión que no fomente, sino que exija, que defienda y garantice. ¿Para qué? Para que la última fuerza que mueva al mundo no sea la impunidad. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos al grupo de Greens Group. La señora Riba. Sí. Gracias. Casi que es difícil saber cómo empezar, porque muy a menudo en este comité de peticiones parece que estemos en el Congreso y no en el Parlamento Europeo. Esquerra Republicana lleva muchísimos años diciendo que España tiene un problema en el Estado de Derecho. Y Europa hace muchos años que le preocupa que España tenga o no un fuerte Estado de Derecho. Y le preocupa porque ve cómo no hay renovación del Consejo General del Poder Judicial. A Europa le preocupa ver cómo políticos en España dicen que controlan las salas del Supremo por la puerta de atrás. A Europa le preocupa que los jueces se manifiesten delante de los tribunales por leyes o por leyes que aún ni se han aprobado. A Europa le preocupa ver las manifestaciones delante de Ferraz con grupos y símbolos neonazis y fascistas, en comparación con grandes manifestaciones que podemos ver este fin de semana, por ejemplo, en Alemania en contra de la extrema derecha. A Europa, y lo ha dicho muchas veces, le preocupa cómo España utiliza herramientas como Pegasus para espiar ilegalmente a opositores políticos. A Europa le preocupa ver las noticias que hemos visto en las últimas semanas de la Operación Cataluña.
Ya Europa ha preguntado sobre la ley de amnistía y cuando reciba una respuesta dirá que mirará cómo van los procesos de esta ley. Una ley que recordemos que es una herramienta que se utiliza en Europa durante los últimos años en infinidad de veces. Hemos visto 50 leyes de amnistía desde la Segunda Guerra Mundial. Y vemos cómo es una ley que tiene los pasos garantizados, que se van a los parlamentos, una ley que va a los tribunales europeos si es necesario o al Constitucional. Por lo tanto, no lo sé, señores de este grupo del PP, Vox y lo que quede de Ciudadanos, ¿en qué quedamos? ¿España es una democracia consolidada, como han venido diciendo hasta hace solo unos meses, o no? ¿España tiene una separación de poderes, como han ido defendiendo durante las últimas decenas de años, o no? ¿España tiene un robusto Estado de Derecho o no? Porque nos hemos cansado de sentir estas afirmaciones en su boca cuando estamos denunciando, por ejemplo, y hemos dicho el espionaje de Pegasus, cuando hablábamos de la guerra sucia contra el independentismo o cuando defendemos qué está pasando cuando en España se ponen cantantes en la cárcel. ¿Cómo quedamos, señores del PP, Ciudadanos y Vox? ¿España tiene claramente separación de poderes y un Estado de Derecho consolidado o no? Por último, pedimos, y como ha dicho mi compañera, que se cierren estas peticiones y también nos gustaría que se abriera en este comité de petición una investigación para ver cómo se está utilizando solo para conveniencia de la presidenta de esta comisión y como hemos denunciado a la presidencia del Parlamento Europeo. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos a ICR, al señor Hermann Tertsch. Pensaba que había pedido la palabra, perdón. Pues pasaría ya al tercer round y aquí terminaríamos. Dos personas de IPP han pedido la palabra, la señora Sayet y luego el señor Zarzalejos. Madame la Présidente, chers collègues, d'abord vous dire que je suis particulièrement choquée des propos qui ont été tenus par nos collègues socialistes qui remettent en cause le travail des parlementaires ici dans cette commission et le travail la demande des pétitionnaires. Je comprends leur grande nervosité, en fait. Je la comprends parce que vouloir défendre ceux qui attaquent l'état de droit, ça ne doit pas être une tâche très facile. Néanmoins, moi, je vais vous dire que je ne suis pas là pour faire du cinéma, je ne suis pas là pour insulter quiconque, je suis là pour vous dire qu'en France, nous sommes nombreux à être inquiets de ce qui se passe en Espagne. Car ce n'est pas seulement une loi d'amnistie, c'est une loi qui est issue d'une tractation politique pour former un gouvernement. Et c'est là où ça fait toute la différence. Et ne croyez pas que, parce qu'on est en France, on ne se soucie pas de ce qui peut se passer chez nos voisins et amis espagnols. Parce que si on accepte au sein de l'Union européenne qu'un des États membres puisse ainsi piétiner l'état de droit, remettre en cause la démocratie, c'est toute l'Union européenne qui perd sa crédibilité. Alors, au lieu d'essayer de museler, de bâillonner les pétitionnaires, de les remettre en cause, au lieu d'essayer de nous-mêmes nous remettre en cause en expliquant qu'on fait un cinéma politique, je pense que vous seriez grandis, chers collègues, d'écouter et d'entendre, même si le sujet vous gêne, parce que c'est bien un sujet de fond qui vous gêne, mais je pense bien que l'Union européenne va s'en emparer, j'en suis très heureuse, et je soutiens les pétitionnaires qui ont ce courage, justement, de faire remonter leurs inquiétudes. Je vous remercie. Muchísimas gracias, señor Zarzalejos. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero empezar por señalar que resulta inaceptable que cada vez que se planteen estos debates, sistemáticamente se intente deslegitimar a los peticionarios y no solamente eso, se intente deslegitimar el trabajo de esta comisión hablando reiteradamente de teatro o de sainete. No, hoy estamos discutiendo y debatiendo un teatro, una comedia de enredo, pero es el teatro y la comedia de enredo obscena en la que el gobierno socialista ha convertido la política española con peligro para el Estado de Derecho. Se preguntaba en qué quedamos. ¿España es un Estado de Derecho? Sí, España es el resultado de un enorme esfuerzo colectivo para recuperar la democracia y la convivencia. Un esfuerzo colectivo que si alguien ha puesto en peligro es
partidos como el que representa la señora Riba, que acumulan una larga tradición golpista, 2 golpes de Estado contra la República, 1 contra la democracia restaurada. Mire, yo, para empezar, quiero destacar el prestigio académico y la impecable trayectoria democrática de los peticionarios. Y no voy a entrar en la consideración de todas las dimensiones en las que hoy se puede discutir el problema del Estado de Derecho en España. Me voy a centrar en la ley de amnistía para señalar unas pocas observaciones que justifican nuestra posición de mantener abiertas estas peticiones. Primero, la ley de amnistía es el único caso. Busquen ustedes todos los precedentes, examinen cada una de las 50 amnistías que se han producido en Europa. Es el único caso en el que una amnistía se convierte en moneda de cambio para un pacto de gobierno, para formar una mayoría de gobierno, para que el señor Pedro Sánchez sea presidente. Por tanto, tengan cuidado cuando alegan los precedentes, porque ningún precedente, Austria, Alemania, Francia, Portugal, Italia, ningún precedente puede encajar con la manipulación y el uso que se ha hecho de la amnistía para estricto beneficio partidista. En segundo lugar, esta es una amnistía que cancela la responsabilidad por delitos contra el Estado de Derecho, delitos de corrupción y delitos de terrorismo. Delitos todos ellos expresamente excluidos de las amnistías que podemos detectar en Europa y delitos en los ámbitos en los que precisamente la Unión Europea está desplegando mayores esfuerzos para garantizar que se evite la impunidad. En tercer lugar, y esto es algo que afecta muy directamente a los intereses europeos, esta amnistía cancela la investigación judicial que se está llevando a cabo sobre la injerencia rusa en el proceso secesionista de Cataluña. El resultado de esta ley será el archivo de esos procedimientos y la cancelación de esas investigaciones. Una injerencia que este Parlamento oficialmente, en un informe aprobado por el plenario, ha dado por acreditada. Esta amnistía, en cuarto lugar, es un acto de desigualdad y de discriminación, porque beneficia a los secesionistas en Cataluña únicamente en razón de su ideología, una ideología nacionalista, supremacista y etnicista, por cierto. En quinto lugar, la ley invade la función jurisdiccional reservada en exclusiva a los jueces y tribunales. De hecho, todas las discusiones que estamos viendo ahora es cómo se consigue una redacción de la ley que impida a los jueces poder actuar en la interpretación y en la aplicación de la norma, evitando cualquier tipo de efecto suspensivo de la cuestión de inconstitucionalidad, por ejemplo, y bajo la amenaza de comisiones de investigación que inculpen a los jueces por el ejercicio de su función jurisdiccional. En sexto lugar, vamos a hablar de calidad legislativa. Vamos a hablar de procedimiento, como decía la señora Miranda. La ley se está debatiendo por el procedimiento de urgencia. Una ley de esta dimensión y de estas consecuencias, por el procedimiento de urgencia, sin contar con los informes de los órganos consultivos. Y esto es algo que tiene que ver también con la calidad del Estado de Derecho. En séptimo lugar, esta amnistía no cierra ningún conflicto. No compremos una mercancía que es falsa. Los beneficiarios de la amnistía no han mostrado ni arrepentimiento ni voluntad alguna de renunciar a un nuevo proceso secesionista en violación de la Constitución. Bien al contrario, lo que han dicho cada vez que han tenido oportunidad es que ni renuncian a sus comportamientos unilaterales y que lo volverán a hacer. Pues bien, la democracia es un sistema de límites. En esto consiste el Estado de Derecho. Y si aquí, en lo que tantas veces denominamos la casa de la democracia, permitimos que se consume esta derrota de la justicia, del Estado de Derecho, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley, estableceremos un precedente letal que será celebrado no solamente por los golpistas, sino por todos aquellos que fuera de las fronteras españolas lo que quieren es desarticular el Estado de Derecho para su propia conveniencia. Esta es la importancia del debate que hoy traemos aquí. Muchísimas gracias. Damos por concluido a los grupos parlamentarios y ahora le daría por alusiones la palabra a la Comisión Europea. Thank you very much, Madam Chair. I don't have much to add from what I said before, because as it was mentioned, we are talking about a draft law.
There are also, I think, even still today, discussions in the parliament in Spain. So from the Commission side, we have been in contact with the Spanish authorities since the beginning. As I said, we are analyzing the draft law and following the national legislative process. For us to finalize our assessment, we have to base ourselves on the law as adopted, so which is not yet the case. So we can determine its compliance with EU law. What does that mean? That means compliance with the fundamental values as laid down in Article 2 of the treaty, as well as with the relevant provisions of EU criminal law, including on terrorism, corruption, and the protection of the financial interest of the EU. So I can just close by saying that this is something that we take very seriously and that we are following very closely, but at this stage I cannot say anything else. Thank you very much. Muchísimas gracias. Ahora pasaríamos para concluir a los peticionarios. Tenemos justos 10 minutos para concluir. Son 2 minutos por peticionario. Por lo tanto, sí que pediría tiempo limitado para cada uno de ellos. Empieza el señor Carlos Tejada. Sí, gracias. Bueno, yo quiero decir que creo que muchos de los grupos que han intervenido no se han leído mi petición. Es decir, mi petición es sobre el Estado de Derecho, no solo sobre la ley de amnistía. Se está hablando solo de la ley de amnistía, o sea, no se han leído mi propuesta, por lo que estoy viendo. La señora Ribó de RC ha hablado de si hay problemas de Estado de Derecho en España o no. Es que siempre los ha habido. Es que es de lo que estamos... Es mi propuesta. La señora Maestre Martín, creo que se llama... ha hablado de juntar todos al comienzo quejándose de que si íbamos a intervenir todos o no. Es que lo mío, la ley de amnistía es el cénit de todo un proceso de deterioro del Estado de Derecho que va a continuar, parece ser. Entonces, lo que pido es una mayor implicación de la Unión Europea en la defensa de uno de sus valores y de un Estado miembro que podría estar vulnerando sus valores, que se analice con mayor profundidad y que se tomen las medidas pertinentes para que eso deje de pasar. Es que creemos que el Tribunal Constitucional, tenemos un miembro, un exmiembro del gobierno actual en el Tribunal Constitucional. ¿Qué pensaríamos si tenemos una disputa con una compañía, una multinacional, y tiene uno de sus abogados en un tribunal? Es que o sea, tenemos un deterioro del Estado de Derecho en España. ¿Quiénes son? La señora Nadia Calviño es exministra al Banco Europeo de Inversiones. El señor Josep Borrell, exministro del presidente actual. Alto comisionado de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Y aquí en España está pasando exactamente lo mismo. Se están extendiendo los tentáculos del Poder Ejecutivo. Tenemos un deterioro del Estado de Derecho que no se puede enunciar aquí, todas las medidas que se han venido adoptando que erosionan el Estado de Derecho. Por tanto, pido que se relea mi petición, que he pedido un refuerzo del Estado de Derecho. Esto me da igual si es contra un partido o contra otro. Es que yo he asistido aquí a una politización quizás de todo este proceso. Me da igual, me han llamado telonero de derecha o de extrema derecha. Es que es defensa del Estado de Derecho. Por tanto, por favor, reléanse mi petición. Gracias. Muchísimas gracias. Ahora pasamos al señor Rafael Paz León. 2 minutos. Señor Rafael Paz León. Sí. Perfecto. Ahora, ¿verdad? Sí, 2 minutos. Perfecto. Coincido un poco con el anterior peticionario. Voy a ser breve. Primero decir que no vengo aquí de la mano de nadie, como se ha dicho. Yo soy un ciudadano de a pie, que lo he mencionado antes, y este asunto me preocupa. Y también creo que preocupa a muchas de las personas con las que trato en el día a día. Entonces, lo que sí pediría es que, por favor, no nos digan, desde el mundo político, qué es lo que nos puede preocupar y lo que no, y decidan por nosotros cuáles son los asuntos que podemos tratar y traer aquí a esta comisión. También se ha insistido mucho, o se ha vuelto a insistir, en este caso por otro diputado de la comisión, en que la idea y la razón de negociar esta ley de amnistía es la búsqueda de convivencia y de la concordia. Y entonces yo vuelvo a preguntar, ¿por qué en 4 años no se ha promovido una ley de amnistía? Y qué casualidad que justo ahora, cuando se percata el gobierno de que es esencial, tanto para la convivencia como para la concordia. 4 años antes no se ha hecho nada porque no era necesario, parece ser. Y simplemente terminar con una apreciación, y es que, bueno, por favor, que no traten a la sociedad civil como una sociedad
que lo único que tiene es un derecho a votar y que luego está en una posición de servidumbre, que no puede participar en quejas, peticiones y solicitudes, pues en este caso a la comisión como es ahora mismo. Yo no vengo de la mano de nadie y la verdad es que decir que los peticionarios venimos de la mano de alguien me ha parecido un poquito fuera de lugar. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a Daniel Moreno Fernández. 2 minutos. Thank you, Montserrat. I hope that you can hear me. I would just like to say that what I have said before, that you are not only responsible for this amnesty law, but you will be also responsible for the amnesty laws that will come in the future from other parties, from different colors, and with other members of the Constitutional Court. And that's all. Everyone here needs to be responsible and not just act because of their own interests. Thank you. Muchísimas gracias. Ahora pasamos a la señora Rosa Díez González. No, la réplica la va a hacer el señor Girauta. Pues adelante. Muchas gracias. Voy a ser conciso. La definición de Hans Kelsen de golpe de Estado es la modificación de la Constitución por vías diferentes a la que ésta prevé. Eso es exactamente lo que está haciendo el Gobierno español, modificar la Constitución por vías distintas a las que prevé su título 10, referido a la reforma. Vamos a ver, habrá otros países donde la Constitución recoja la amnistía. No es el caso español. En España no se puede conceder una amnistía y eso lo sabían los propios socialistas hasta que se vieron, lo sabían y lo afirmaban, hasta que se vieron en la tesitura de necesitar los 7 votos de los golpistas catalanes. En ese momento dijeron que la amnistía era constitucional. Digan lo que digan los representantes socialistas, tener una mayoría absoluta en el Congreso no permite cambiar la Constitución, no permite hacer ciertas cosas. Para eso necesitan mayorías reforzadas. La antijuridicidad de esta figura es tal que aquellos que se van a beneficiar de la amnistía son los que van a votar en la votación de la ley de amnistía. Los líderes de los partidos Junts y Esquerra Republicana, que son socios de este gobierno, y las cúpulas se van a beneficiar de aquello que están votando. No puede ser más antijurídico. Hay de por medio delitos de terrorismo y de corrupción. A mí me parece que la normativa europea, que pasa por encima de la española, y también los tratados internacionales de lucha contra el terrorismo y contra la corrupción, que pasan por encima del ordenamiento jurídico español, son duros y claros respecto a estos delitos. No son susceptibles de amnistía. Vaticino que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea pondrá las cosas en su sitio. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la señora Irene Gálvez González. Que no. Ahora, perfecto. Ahora, muchísimas gracias. No, quiero recalcar, y estoy de acuerdo en lo que han expuesto los anteriores peticionarios que han intervenido. No vengo ni de la mano ni del pie de nadie, ni de ninguna otra parte de la anatomía. Soy una ciudadana libre y responsable de mis actos. Y esto no es un sainete, ni es una comedia, ni es tampoco... Es una tragedia sobre la injusticia. Les puedo recomendar que lean Écuba para que sepan lo que significa llevar la injusticia a tal extremo. Y creo que deberían de tener más respeto por la iniciativa de los ciudadanos. Los ciudadanos votamos, cumplimos con nuestras obligaciones. Pero la política, como decía Aristóteles, es saber diferenciar el bien del mal, antes de incluso militar en un partido político o en una organización de cualquier otro tipo o incluso adherirte a determinada ideología. Los ciudadanos sabemos pensar. Aunque destruyan el sistema educativo y dogmaticen y sectaricen la cultura, afortunadamente sabemos pensar, sabemos estudiar, sabemos esforzarnos, sabemos interesarnos por nuestras vidas. No podemos pagar nuestras casas, ni comer, ni calibrar el precio de los productos que consumimos si no hay seguridad jurídica.
si no hay respeto a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y compromiso, porque el Estado de Derecho, la democracia y la libertad per se solo se sostienen con el compromiso y la responsabilidad de todos los ciudadanos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Solo como previo quiero dejar bien claro como presidenta de esta comisión que esta comisión siempre decide respetando la mayoría representada en esta Cámara. Y segundo, también quiero dejar bien claro que esta comisión es el puente de entrada entre la ciudadanía europea, los peticionarios con sus instituciones europeas. Lo tienen recogido en el derecho a petición en el tratado y así continuará siendo el trabajo que hará esta comisión de peticiones y a lo que hace respecto a mí como presidenta. Entro ahora en el debate que hemos tenido ahora, tras escuchar a los peticionarios, escuchar a la Comisión Europea, escuchar a todos los grupos parlamentarios, debido a que la Comisión Europea nos ha dicho que se lo toma en serio y que está analizando la ley de amnistía y afirma que velará, como siempre, por el Estado de Derecho. Esta presidencia mantiene abierta esta petición. Enviamos a la Comisión LIBE, en concreto al Grupo de Trabajo del Estado de Derecho de la Comisión LIBE, para que haga una opinión. También pediremos a las autoridades nacionales, al Gobierno de España, que informe sobre la ley de amnistía y todo su proceso legislativo, tal y como está haciendo la Comisión Europea, y así como le exigimos a la Comisión Europea que nos mantenga actualizados en todo momento de su proceso de examen del Estado de Derecho en España. Nada más y, por tanto, sí. ¿Perdón? Solicitaría yo, en nombre de mi grupo, una misión que pueda someterse a coordinadores. Gracias. Sí, pues como usted bien dice, yo no tengo la potestad para ahora mismo tomar esta decisión, sino que la potestad la tienen los coordinadores en la reunión de coordinadores, y si hay mayoría, pues como siempre se deciden las cosas por mayoría, pues se decidirá o no. Por tanto, esto está en manos de los coordinadores. Sí, señor Margallo, tendríamos que terminar porque tenemos reunión de coordinadores en un minuto. A la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, puesto que la malversación, que es un delito de corrupción económica, está también en juego en este momento. Entiendo que esta petición que está haciendo el señor Margallo, si no tienen ningún problema los grupos, porque necesitaría mayoría para esto, lo pediríamos. No, que se pronuncien los grupos. Vamos a escuchar primero lo que digan los grupos, ¿no? Bueno, yo estoy preguntando si el IPP está de acuerdo, si el está de acuerdo, si Renew está de acuerdo, si Verdes está de acuerdo y si CIAR está de acuerdo. Y como siempre decidimos las cosas por mayoría, pues terminaríamos este punto. Entiendo que el IPP lo ha formulado. ¿El IPP está de acuerdo? ¿El SND está de acuerdo o no? No. ¿Renew está de acuerdo? Maite Pagaza, ¿está de acuerdo? Sí. Greens ha dicho que no y CIAR ha dicho que sí. Por tanto, lo enviaríamos a esa comisión. Damos por terminado este punto y hacemos un receso de un minuto para que la gente vaya saliendo de la sala y empezamos la reunión de coordinadores.